Pues buenas tardes, muchas gracias a quienes están aquí. Ya se irán integrando seguramente más personas. Somos un grupo grande, pero bueno, nos va ganando también la agenda y otros seminarios que también están ocurriendo simultáneamente. Pues muchas gracias. Vamos a empezar hoy. Bueno, primero quisiera mostrarles algo maravilloso que ya lo compartí en el chat y para quienes nos están viendo en línea, les dejaremos por ahí la liga. Pero bueno, quisiera que vieran que ya tenemos nuestra lista de reproducción de las sesiones anteriores, por si se las perdieron. El seminario permanente del Observatorio Coyuntural Antropológico tiene ya esta playlist en YouTube y tenemos las 4 sesiones previas a la sesión de hoy. La de hoy se integrará también a esta lista de reproducción y así sucesivamente hasta que acabemos el año y tendremos todas las sesiones del 2025 disponibles para ustedes en este canal de Loca, en el YouTube. Entonces, bueno, pues para que las consulten, para que las vuelvan a escuchar y no se las pierdan. Ok, pues bueno, vamos a empezar la sesión de hoy. Me da mucho gusto darle la bienvenida a la maestra Alicia Gil Castillo. Em, ya estamos, ya, listo. Em, Me da mucho gusto recibir a Alicia. Es una persona a la que conocí hace no muchos meses, pero he aprendido a valorar mucho, mucho su trabajo. Reconozco todo su esfuerzo. Y cuando pensábamos a quién invitar para la sesión de etnohistoria, porque bueno, ustedes saben que cada sesión del seminario está dedicada a una de las ciencias antropológicas que se imparten en la ENA. Dije, bueno, pues evidentemente pensé en una persona que pudiera darnos un panorama sobre el trabajo que implica la divulgación, la comunicación, la enseñanza, el compartir el saber histórico y etnohistórico, desde un espacio bien importante que es la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, donde ella actualmente pues está adscrita, donde es su centro de trabajo, la biblioteca ahí en el segundo piso del Museo Nacional de Antropología. Entonces, bueno, pues me voy a permitir presentarla. Em, bueno, hoy nos acompaña Alicia Gil Castillo. Ella tiene estudios en archivonomía y biblioteconomía, es maestra en docencia y actualmente está inscrita en el posgrado de especialidad en políticas culturales y gestión cultural en la UAM, Campus Iztapalapa. Ya decía, su centro de trabajo es la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, doctor Eusebio Dávalos Hurtado, en el INA. Ella es asistente de asesor educativo histórico y cultural con 26, perdón, años de servicio. Y bueno, sus actividades cotidianas son la coordinación de visitas guiadas en la biblioteca, vinculación educativa con el área de investigación, organización técnica de las colecciones de fondo conventual y calendarios, gestión de proyectos educativos y culturales para la promoción y difusión de los servicios de información que ofrece la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. Como ven, pues su perfil, su currículum es totalmente pertinente para este seminario que este año, como saben, está dedicado específicamente a la antropología pública, difusión, divulgación y vinculación de la investigación antropológica. La pregunta de este año ha sido la antropología para quiénes y cómo llevarla a públicos más allá de los ámbitos académicos. Así, la conferencia de hoy se titula Etnohistoria y los recursos informativos para su investigación. Le daré la palabra a Alicia para que nos presente pues el material y su experiencia, un poquito de su experiencia que nos quiera compartir el día de hoy y pueden ir dejando sus preguntas y comentarios en el chat aquí en Zoom, tanto en el Zoom, tanto aquí como quienes nos acompañan a distancia en Facebook. Pues adelante, Alicia, bienvenida. Gracias. Ahí no te escuchamos. Tu micrófono, creo que no te estamos escuchando, ¿soy yo? Alicia, no te escuchamos. Creo que tu micrófono está apagado. A Sí. ver, probamos, ¿sí? Ahora sí, listo, empezamos. Ok. Buenas tardes a todos. Permítame antes de iniciar agradecer a la maestra Blanca Cárdenas, organizadora del evento, y al maestro Gastón Macín Pérez,
organizador y coordinador del Seminario Permanente del Observatorio Coyuntural Antropológico, por sus siglas OCA, y de igual forma es el jefe del Departamento de Educación Continua, por haberme honrado con tan distinguida invitación para este magno evento. De igual forma, las autoridades de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y a quienes participan en la organización del mismo. Por supuesto, gracias también a todos los que hoy nos acompañan en esta quinta sesión. Como ya lo dijo la maestra Blanca, el título es Etnohistoria y los recursos informativos para su investigación. ¿Podemos compartir, maestra, por favor, si es tan amable? Ok. Pues miren, el objetivo de esta presentación es identificar todos los recursos informativos que pueden ser de utilidad para la investigación de la etnohistoria. Para este trabajo, continuamos, maestra, por favor. Yo me tracé tres objetivos específicos. El primero lo vamos es analizar el concepto general de etnohistoria para hacer esta contextualización con el tema que vamos a tratar. El segundo lo vamos a dedicar a clasificar los recursos informativos por su soporte, formato y contenido. El tercero lo vamos a dedicar en examinar las instituciones y organismos encargados de resguardar, conservar, administrar y organizar técnicamente todos esos recursos. Posteriormente presentaré algunos comentarios de reflexión final y pues una vez terminado pues estaremos en la retroalimentación. Avanzamos, por favor. Miren, esto es solamente con el fin de contextualizar esta presentación. Yo, analizando en la literatura, me encontré con el acercamiento a este concepto y elegí los que me parecieron como más interesantes, pues digamos que va a ser como el andamiaje para que nosotros entrelacemos el trabajo que hoy les vengo a compartir con pues lo que es la etnohistoria. Este primer trabajo que seleccioné es un artículo publicado por Tavares y Smith. Esto se publicó en el 2001 y el artículo lo titularon La etnohistoria en América, crónica de una disciplina bastarda. Este artículo me pareció muy interesante porque destaca, entre otras cosas, ver a la etnohistoria como una novedad metodológica. Por otro lado, ellos presentaron sus posturas dividiéndola en tres tendencias sobre cómo reflexionaban sobre esta disciplina. Y en esas tres posturas, la primera que ellos nos presentaron fue en el hecho de considerar a la etnohistoria como una disciplina híbrida. Eso es interesante, ya lo iremos viendo posteriormente y bueno, para los compañeros que tengan familiaridad con el tema, pues entenderán un poco mejor todo esto que les estoy compartiendo. Ellos decían que era una disciplina híbrida porque es resultante de la convergencia de cuestionamientos antropológicos y metodologías históricas. Esto fue a partir del siglo XX. La segunda tendencia, ellos la marcan en concebir a la etnohistoria como una mera subdivisión de la historia y por lo tanto como una pariente cercana de otras subdisciplinas, como lo es la historia social, la historia de las mentalidades y la historia cultural. Una tercera posibilidad es la asimilación de la etnohistoria bajo las contenciosas crinolinas de la antropología. Dice, ellos consideraron que es una solución, aunque resulta factible para algunos arqueólogos mesoamericanistas, pues que frecuentemente la rechazaban, y principalmente los etnólogos que decían que era una distancia insoldable entre textos y observaciones etnográficas, porque decían que carecía de una definición de un intercambio personal entre etnólogo e informante. Por lo tanto, la etnohistoria confrontaría un obstáculo insalvable para formar parte de la antropología. Entonces, como vemos, pues todas estas conceptos, cuando se empiezan a acuñar por los estudiosos del momento, pues siempre surgen estas dificultades, ¿no? De encontrar esa pues similitud o esas coincidencias para que se considere parte de algo. Son trabajos muy especializados que se tienen que realizar y obviamente con el tiempo pues esto va teniendo sus frutos.
Estos argumentos o en lo que se analizó, primero que ellos decían que se intentaba analizar y reconstruir las estructuras sociales y culturales de grupos étnicos que entraron en contacto con los poderes europeos entre los siglos XVI y XIX. Otra de estas tendencias decía que se dedicaba particular atención al estudio lingüístico y filológico y a la contextualización histórica de textos compuestos en sistemas alfabéticos o pictográficos en lenguas principalmente no europeas. Esto enfatizaba los problemas historiográficos y epistemológicos que resultan del contacto e interacción entre concepciones europeas y no europeas del pasado. Como podemos ver, pues sí fue un debate muy importante que ellos realizaron y esto, pues aparte de lo que analizaba, era la interpretación de la historia social y cultural de los grupos no europeos utilizando metodologías, como ya lo habíamos mencionado, filológicas, lingüísticas y etnológicas que para ellos eran muy novedosas. Por otra parte, también confronta temas que han sido tradicionalmente definidos, como antropológicos, en estructuras simbólicas, prácticas rituales, relaciones de parentesco, etnogénesis, mediante análisis histórico de fuentes documentales. Avanzamos en la que sigue, maestra, por favor. En otro acercamiento que tuve fue por parte de Jiménez. Este artículo ya fue del 2019 y él nos presenta que la etnohistoria es una disciplina situada en la concurrencia de la historia y la antropología, la etnología, la etnografía y la arqueología. Aunque cada una de ellas posea sus propios métodos y conceptos básicos, si bien el término de etnohistoria se había empleado a inicios del siglo XX, como lo mencionamos hace un momento, no fue hasta los años 50 cuando se generalizó, gracias a los antropólogos que deseaban sumarse a la diacronía que fuese pertinente para abarcar y comprender los procesos de adaptación y cambio evolutivo en las sociedades humanas. Aquí ya empieza a encajar un poco más todo este trabajo que se venía realizando y obviamente que ya las visiones cambian. Desde este momento en que algunos antropólogos norteamericanos se aproximaron a la etnología e historia y como resultado la etnohistoria empezó a convertirse en algo más que un método o técnica de pesquisa documental, coincidiendo en el tiempo de las reclamaciones y movimientos indios que pugnaban por el cumplimiento de los tratados suscritos en su día como el Congreso estadounidense. Pero actualmente la etnohistoria desarrolla investigaciones en el ámbito de la diversidad, las relaciones interétnicas y las interacciones de sociedades multiétnicas que promueven la transculturación activa de culturas híbridas. Como vemos, va sumando más elementos y obviamente que otras disciplinas van reconociendo este trabajo. Por lo tanto, esto va moldeando, ¿verdad? Este trabajo para que vaya progresando, vaya teniendo más aceptación y obviamente que va encajando ya con todos estos nuevos estudios para esta parte de declarar tal cual pues este proceso y de concebir a la etnohistoria. Ahora bien, también dice que como la etnohistoria se nutre de un elenco documental heterogéneo, ha ido desarrollando un marco teórico metodológico original para captar información. Esto para mí es fundamental porque con lo que les voy a compartir a continuación, ahí eso me dio la pauta para ver todo lo que entrelaza y todo lo que se requiere en un momento dado para entender no solamente esta disciplina, sino cualquier otra y todo ese enriquecimiento de las fuentes o recursos informativos que se pueden tener disponibles. Para ello, pues obviamente que ya cuando nos dice que esto ya está definido con un marco teórico metodológico, pues entendemos que sí, ya tiene cierta formalidad para irlo desarrollando. Obviamente que nos dicen que parte de una herramienta conocida como la analogía histórica directa. Y obviamente que esto ha rebasado los enfoques narrativos con nuevas propuestas, mientras su perspectiva diacrónica afronta fijezas y modificaciones culturales, contrastándolas entre grupos pretéritos y coetáneos. Obviamente que la etnohistoria abarca temáticas y territorios para dilucidar y obviamente
tratar todo lo que es conocido o lo que mencionan como otros mundos, el pasado y lo más candente de la actualidad. La notoriedad lograda por todos estos estudios ha permitido expandirlos con la mayor parte del mundo con su implicación académica, cualitativa y cuantitativa en estudios de grado. Licenciatura, obviamente que en Europa pues se conoce como máster, aquí ya podríamos decir que son las maestrías y los doctorados. La meta de estas innovaciones históricas pretende fomentar el sentido crítico y la variabilidad de sus enfoques para plasmar una nueva mirada de la diversidad en plena época de la globalización. La historia también alumbrada de la alteración de la etnología, la historia y la arqueología y la antropología, ha presentado también sus intereses hacia los estudios de género, también los ha encaminado a los migrantes, a la estética y a la imagen, porque permite aprender lo otro, ¿no? Volverlo a ver con otra mirada, es replantear, es enfocar de distintas maneras, desde distintos ámbitos, y yo creo que para esto pues se auxilian de la etnohistoria. Avanzamos, maestro, por favor. Pues esto es a modo de resumen de estos acercamientos que encontré en esta literatura, obviamente que es muy vasta, es compleja y para mí, como yo les comentaba al inicio, es como el contexto para permitir avanzar y que esto sea el enlace para lo que yo les voy a compartir. Y pues entendamos que la etnohistoria es el estudio de las culturas y sociedades pasadas a través de documentos históricos y la perspectiva de la antropología. Ya decíamos que combina métodos históricos y etnográficos para entender cómo las comunidades indígenas vivieron y adaptaron sus tradiciones a lo largo del tiempo. Esta parte es muy interesante porque en esta revisión de la literatura hay muchas cosas que se encuentran en las comunidades que precisamente no están escritas. Entonces, obviamente que todos los recursos informativos de lo que se haga llegar el etnohistoriador o hablando propiamente de la etnohistoria, pues van a ser fundamentales. Entonces, para esto, esta disciplina es crucial para aprender sobre la historia de las poblaciones que a menudo no dejaron registros propios. Por lo tanto, es muy importante el trabajo de las instituciones que se dedican a resguardar, conservar, difundir y promover todos estos recursos, pues obviamente para que se siga ese trabajo. Continuamos, por favor. Pues mire, aquí esta parte es como ya para mí la parte sustantiva y fundamental y es la forma de transmitirles a ustedes un poco de la experiencia que tenemos en este trabajo. Y aquí encontramos que para clasificar los recursos informativos, estos tienen que clasificarse por su soporte, por su formato y su contenido. Nosotros entendemos que para cualquier investigación hoy en día es complicado, sobre todo para las nuevas generaciones, que consideran que no hay fuentes importantes en una biblioteca y a veces pues es únicamente de medios, por ejemplo, del internet y de todas las, digamos, navegadores que existen, que ellos van a encontrar o van a nutrir su información. Y esto no es verdad. Con esto lo que queremos decirles a las personas que estamos en estos bibliotecas, archivos, centros de documentación, que no es así, que hay una gran cantidad de riqueza en cuanto a materiales para fundamentar sus trabajos, sus investigaciones, todo lo que requiere la academia y obviamente también para los no especializados. Ya lo decía la maestra Blanca, que para las personas que no son especialistas en el tema, pero quisieran conocer más sobre el mismo, entender que estos espacios no son exclusivos ni cerrados, que en algún momento que tuviesen alguna duda, igual de ahí podrían hacer el interés por conocer más sobre estas disciplinas. Entonces, aquí les presento un poco de cómo nosotros en este trabajo que realizamos dividimos estos recursos. Primero los clasificamos para ponerlos a disposición de ustedes, de quien tenga interés para conocer todas estas herramientas. Lo primero que vamos a entender en este análisis es poner en el contexto y a su vez es el punto para entrelazar el tema que nos ocupa el día de hoy sobre la difusión y la divulgación de la etnohistoria, entendiendo
que, como les explicaba, que una fuente o parte principal para realizar este trabajo, pues son estas fuentes documentales, que no propiamente todas tienen que ser escritas. Para ello, nosotros entendemos que nuestras fuentes primarias van a estar clasificadas por este tipo de recursos que tenemos en pantalla, en imagen, que pueden ser las crónicas, pueden ser los archivos, pueden ser expedientes, pueden ser entrevistas, pueden ser materiales como arqueología, restos óseos, cerámica. También hay mucha parte de la que se nutre estas investigaciones y que se pensaría que, bueno, que nada más es a través de las comunidades en donde se puede recurrir. Pero déjenme decirles que, por ejemplo, en el caso de la biblioteca, estas fuentes orales, que pueden ser las entrevistas, los relatos, testimonios, leyendas, mitos y canciones, la biblioteca tiene un vasto archivo. Tiene un archivo denominado sonoro y ahí es donde se concentra este tipo de recursos que hicieron arqueólogos, antropólogos en su momento con comunidades a las que se dedicaron a hacer sus estudios, pero está inédito. Este trabajo requiere también que propiamente la gente que se dedica a esta investigación en algún momento pudiese rescatar ese trabajo y dar o crear nuevas líneas de investigación a partir de que se recuperen esos materiales de esos archivos. ¿Por qué? Porque el desarrollo de la tecnología no nos ha esperado y no nos ha pedido permiso. Este material, por ejemplo, el archivo sonoro se encuentra en una especie de carretes que por diversas razones, en este momento la biblioteca no ha tenido la posibilidad de, digamos, migrar a otro recurso en donde tal vez se pudiera reproducir. Pero ese podría ser un buen proyecto para cualquier tesista, digamos, de recuperar esa información, de transcribirla, escribir artículos o tal vez pasarlo a otro formato en donde se recupere todas esas fuentes de información. Bueno, ahí se los dejo en el tintero para quien guste después revisarlo. Decíamos que también parte de estas fuentes primarias, pues pueden ser las pinturas, los dibujos, los códices, fotografías, grabados, petrograbados, y este conjunto de elementos, parte de todos ellos, pues la gran noticia es que la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, doctor Eusebio Dávalos Hurtado, cuenta, digamos que es un vasto acervo, y entre ellos de todo esto que les voy a comentar, pues de todo tiene si no es una colección, tiene un acervo que se relacione con todo esto que les estoy mencionando de las fuentes primarias. En las fuentes secundarias ya vamos a encontrar los estudios etnográficos, las investigaciones que se describen la cultura y costumbres de un grupo realizada por los antropólogos, estudios históricos, investigaciones que reconstruyen el pasado de un grupo utilizando las fuentes históricas, obras de referencia como son los diccionarios, enciclopedias, catálogos de fuentes, bases de datos, etcétera. También encontramos las revistas académicas, publicaciones especializadas en etnohistoria y disciplinas afines. Aquí obviamente que ya como les decía, son muchas temáticas las que se manejan, pero lo que les estoy diciendo es todo lo que se pudo rescatar referente a etnohistoria. Y ya para las fuentes, digamos lo que ya es más común en las nuevas generaciones, van a ser todos los dispositivos de almacenamiento, transferencia, digamos, transformación, administración, conservación de la información, pues ahora esos, digamos, sistemas son más conocidos. Esto pues ya tenemos en una combinación, ahí podemos tener albergado en todo esa imagen de fuentes primarias y secundarias, porque ya no todo se puede presentar físico, también puede estar en medios de reproducción electrónica y que son transmisibles o transferibles por estos mecanismos. Entonces ya no se enfoca a conocerlo físicamente, sino que a lo mejor para esto es más familiar para ellos, porque pues es con lo que cotidianamente conviven. Esto es lo que surge a partir del desarrollo y la aplicación de las nuevas tecnologías. Aunque entendamos que pues nosotros por estar en la ciudad o en las partes urbanas, pues no tenemos como esa facilidad o esa factibilidad de tener acceso a ellos. En cambio, pues hay comunidades muy alejadas, todavía aquí en nuestro México, me imagino que en América Latina, en algunos otros lugares, en donde todavía no se cuenta con toda esta herramienta ni con todos estos elementos
para que se tenga acceso a este tipo de fuentes. Entonces, de lo único que dispondrán es lo que físicamente les ofrecerán las bibliotecas y los archivos. Entonces, esto es pues también algo importante de valorar, porque pues no en todos los lugares que conocemos pues esto puede ser así. Y bueno, entendiendo que los archivos y las bibliotecas son los depósitos tanto de fuentes primarias como de fuentes secundarias. Entonces ahí es en donde el lugar indicado, en donde nosotros vamos a poder disponer de todos estos recursos. Avanzamos, maestra, por favor. Pues en este esquema que les presento a continuación es la forma de cómo nosotros podemos pues visibilizar estas instituciones que son los puentes para que ustedes tengan acercamiento con todos estos recursos. Entendamos que ahora yo le estoy hablando de bibliotecas físicas, porque también tenemos las bibliotecas digitales, las cuales pues obviamente ya es otro tipo de recursos que los podemos manejar. Pero bueno, nos vamos a enfocar en lo físico. Entendemos que las bibliotecas están divididas tanto en bibliotecas públicas y privadas. Para efecto de este trabajo, pues nos vamos a enfocar solamente en las públicas. Esta tipología o clasificación que se tiene de ellas, entendemos que hay locales, municipales, las estatales y las nacionales, como es el caso de la Biblioteca Nacional de la UNAM o la Biblioteca Nacional de Antropología, pues del INA. Aquí ya en un momento que si nos sobra espacio les explicaré por qué esta denominación de que las dos tengan esa connotación de nacional o cubran ese ámbito nacional. Estas bibliotecas, para que nosotros distingamos qué tipo de recursos vamos a encontrar en ellos, tenemos que están divididas en bibliotecas infantiles, escolares, universitarias, especializadas y comunitarias. Las bibliotecas universitarias nos detenemos un poquito ahí porque estas bibliotecas tienen características muy particulares. En lo general, estas bibliotecas van a tener o van a contar con una red de bibliotecas. La mayoría de estas bibliotecas universitarias van a tener presencia a nivel nacional o a nivel internacional. Entonces, estas bibliotecas cuentan con recursos para crear esas redes de biblioteca, obviamente para llegar a todas las instancias a donde están sus campus. Aquí, por ejemplo, tenemos a nuestra escuela, la Escuela Nacional de Antropología, tenemos el campus de aquí de la Ciudad de México, pero tenemos también en el norte, tenemos la ENA Chihuahua. Y en el caso de la UNAM, pues ella tiene su red de bibliotecas. Entonces tenemos las especializadas en diferentes ámbitos que pueden ser de medicina, derecho, lo que ustedes gusten. Y tenemos, por ejemplo, en México, ¿no?, lo que es nuestra biblioteca, que es especializada en antropología e historia. Entonces, estas partes, hay otros organismos públicos que tienen sus bibliotecas, como lo es la Cámara de Diputados, que también tienen una infraestructura muy importante por los recursos que se manejan y que también manejan estos sistemas de red de bibliotecas. Entonces tenemos la de los poderes judiciales, lo mismo, que tienen ese poder para crear. Obviamente que la caso INA nos revisamos un poco. Se ha intentado tener una red de bibliotecas, la cual no se ha logrado conseguir por diferentes razones, pero que al final hay una interconexión. Entendamos que el INA tiene una presencia a nivel nacional y esa representación que tiene, pues en los centros INA, en toda la República, por lo menos cuentan con una biblioteca y un centro de documentación. Entonces, están contabilizadas aproximadamente 72 repositorios, de los cuales pues la Biblioteca Nacional de Antropología es la que custodia y es el órgano central que, digamos, dirige todos esos trabajos de esos repositorios a nivel nacional. Esa parte es muy importante que la conozcamos, porque en casa tenemos pues una serie de elementos que, en dado caso que se quiera hacer una práctica de campo, pues debemos de entender que sí vamos a tener un lugar en donde podamos consultar información que se requiera de la localidad o de el tipo de trabajo que estemos desempeñando. Aquí también en el INA se tiene el archivo de arqueología, que está ubicado en el Museo Nacional de Antropología, y obviamente que en todos los centros INA, a donde ustedes vayan,
tanto como zonas arqueológicas y museos, todos tienen biblioteca o tienen un archivo. Entonces esa parte no se conoce mucho, pero pues es importante difundirla. En el caso de los archivos, tenemos esa misma tipología que pueden ser públicos y privados. Estos pueden ser parroquiales, los locales, municipales, estatales, pueden ser nacionales y digitales. Estos archivos hay, digamos, pues cierta accesibilidad. Por ejemplo, en los parroquiales es un poco complicado tener acceso, pero cuando se sustenta la investigación o el trabajo que se está realizando, hay apertura para realizarlo. Y déjenme decirles que es envidiable su organización. Ahora que nosotros estamos examinando fondos conventuales, nos damos cuenta de que ellos, independientemente de sus sistemas que adoptan, son muy específicos y son muy funcionales. Operativamente son muy funcionales los archivos parroquiales. Entonces el orden que ellos llevan es muy estricto y conservan la mayoría de ellos, a comparación de los archivos municipales o estatales, pues están muy bien conservados. A menos de que alguna catástrofe les ocurra, pues sí llegan a tener ciertos daños, pero la mayoría de estos archivos están en muy buenas condiciones. Entonces, también son fuentes importantes para encontrar esos recursos de información. Los centros de documentación, pues esos se clasifican en especializados, en científicos, estos son gubernamentales, que pueden ser locales, estatales, nacionales e internacionales. Esta parte de los centros de documentación es un poco más restringido el acceso porque obviamente como su nombre lo indica, lo crean ex profeso para un fin. Entonces, si nosotros tenemos como esa necesidad, tiene que ser como muy específica para ver si va a ser la parte en donde nosotros encontremos algún recurso de información. Ahora bien, esta parte de encontrar información o recursos informativos también la obtenemos de organismos. Estos organismos también están clasificados de manera nacional o internacionales. Estos también tienen sus ámbitos de especialidad, estos pueden ser científicos también, también son gubernamentales y estos también tienen un alcance que puede ser local, estatal o nacional. Esta parte es importante porque la mayoría de ellos hay, digamos que es intercambio con otras instituciones y eso permite la retroalimentación de la información y que siempre se esté como actualizada. Es interesante porque obviamente que para cualquier investigación siempre se requieren datos, datos, datos y estos los vamos a encontrar en este tipo de organismos. Para el caso de nosotros en México, los organismos más representativos que tenemos nacional, estamos hablando de institutos que dependen a veces de secretarías o directamente de la federación y estos se nutren con toda esta información que se genera de todas estas entidades y abarcan todo tipo de datos, todo tipo de información que nosotros requerimos para alguna investigación y que son fuentes fundamentales para sustentar todo lo que nosotros querramos comprobar y exponer en esos trabajos de investigación. Es una lista muy larga, aquí es a modo de ejemplo la selección de estos, son como los más representativos, pero obviamente que esta parte de interacción me parece muy importante primero para que entendamos que la mayoría de los que les presento, por lo menos en esta lista, son de acceso abierto. Que ustedes cualquier información, cualquier dato que requieran referente a esa temática que manejen estas instituciones, ustedes pueden obtener esa información. No hay mayor complicación, digamos, algunos piden crear alguna cuenta, pero son muy sencillos de consultar y los datos pues son muy relevantes lo que nos ofrecen. Ahora, en organismos internacionales, todos estos también que les presento son de acceso abierto. Entonces, cualquier información que ustedes requieran referente a este tipo de organismo es fácil de consultarlo y de obtener esa información. Aquí ingresé uno, que es el de WorldCat. Este, digamos, organismo lo ingresé porque quizás no muchos lo conozcan,
pero digamos, organismo internacional se encarga a reunir todo lo que son los catálogos en línea de las bibliotecas más importantes de todo el mundo. Si les digo de todo el mundo, pues es de América a China. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con este sistema? Bueno, este sistema presenta la información con un lenguaje estandarizado para recuperar todos esos registros bibliográficos y que comparten esa heterogeneidad, digamos, en cuanto a reglas de catalogación y de clasificación para recuperar esa información. Entonces, es un, digamos, sistema muy amigable para que nosotros recuperemos alguna información de nuestro interés y la vamos a obtener de diferentes bibliotecas. Estas bibliotecas en algunos casos ya tienen digitalizada esa información. Entonces el texto se puede consultar sin mayor problema o la misma biblioteca nos va a enviar al Google Academic, que es en donde ya está esa concentración de acervos que tienen ese acceso abierto y que son pues textos completos y los estudiantes, los investigadores, los académicos pueden utilizar para realizar sus investigaciones. Entonces me detuve en esta porque me parece importante, este recurso es poco explotado y a pesar de que es de acceso libre, pues poco se conoce. Poco es utilizado, entonces estas partes son interesantes que ustedes tengan este acercamiento para que en un momento determinado vean de todo lo que pueden disponer y ahorrarse mucho tiempo en sus trabajos. Entonces, aquí en México tenemos la fortuna de tener un Archivo General de la Nación, que es el que concentra toda, pues una serie de fondos muy importantes, no solamente relacionado con la vida y la historia de México, sino también con sus instituciones. Entonces, esas fuentes documentales son importantes porque están en un solo lugar, abarcan lo de todo un país y además es el que lleva como digamos la normatividad para que funcionen todos los archivos a nivel nacional. Entonces él dicta ese marco normativo y bajo ese marco normativo es como se rigen para llevar a cabo los procesos y estancias en cada uno de los periodos en donde las instituciones manejen documentación. Por lo menos las públicas están obligadas a seguir esos lineamientos. Entonces es importante que en algún momento pues todos estos elementos los tengamos a la mano o los conozcamos para que podamos la facultad, mire, es muy interesante todo esto porque hay muchos en donde ya se pueden consultar en línea o físicamente, ya no necesitamos desplazarnos hasta el lugar. Entonces, por eso es lo interesante de que se hacen muchos esfuerzos para que esto se dé por entendiendo el tiempo, las distancias que tienen que recorrer las personas y esas facultades o esas fortalezas que van logrando estas instituciones, aunque no son las que quisiéramos, pero al final esos esfuerzos se logran y esta es una parte en donde la gente a veces no lo aprovecha o no lo explota como se debiera para pues satisfacer sus necesidades de información. Entonces, seguimos con la siguiente maestra, por favor. Y pues mire, antes de llegar a obviamente a lo que es la casita, a lo que a nosotros nos representa, primero les comparto que los archivos y bibliotecas son depósitos de fuentes primarias y secundarias. Las instituciones y organismos encargados de resguardar, conservar, administrar y organizar técnicamente todos los recursos informativos, pues la mayoría son públicas, tienen horarios muy accesibles, tienen sus catálogos en línea y no hay mayor complicación para que ustedes puedan tener ese acercamiento. Aquí marcamos como institución relevante, pues obviamente lo que tenemos en casa, que es parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y aparte de la biblioteca, el INA cuenta con una dirección de etnohistoria. Esta dirección está encargada de la investigación y difusión de los estudios etnohistóricos. El objetivo de ella es difundir los conocimientos derivados de las investigaciones etnohistóricas. Sus funciones principales es propiciar la difusión y publicación de los resultados de las investigaciones etnohistóricas a través de eventos académicos, exposiciones, libros, artículos,
folletos y otros medios de difusión. Tienen, como es el canal de radio, televisión, y está dirigido a diferentes sectores. También esta dirección impulsa la creación y difusión de acervos documentales, hemerográficos, sonoros, fílmicos y apoyos docentes para facilitar el desarrollo académico y la divulgación de los conocimientos sobre la etnohistoria. Colabora con la Coordinación Nacional de Antropología en las actividades de investigación y apoyo a museos, bibliotecas y centros SINA, así como las instituciones estatales y privadas en lo concerniente a la disciplina de etnohistoria. Esta parte es interesante, tiene su página dentro del propio sistema INA y es una dirección, pues digamos, recientemente joven, pero con mucho ímpetu. Tiene mucha presencia y esta parte está ubicada también en el Museo Nacional de Antropología. En el primer piso, entrando de frente, digamos que el ala derecha, ahí está ubicada la dirección. Entonces tiene continuamente eventos, la mayoría son locales, los hace en el Auditorio Fray Bernardino, y pues por medio de su página se pueden enterar de todos los eventos que tienen programados, así como de lo que les acabo de compartir, de todo lo que hace la dirección de Etnohistoria. Entonces, como ven, Casa ha formado los espacios para que también tengan esa forma especializada, tiene su biblioteca, obviamente que el material que ahí se conserva es especializado en el tema, y también tiene pues horario de servicio para que se consulte físicamente los materiales. Entonces esto conózcanlo para que en el momento que ustedes requieran. Es interesante y también es mi obligación decirles que el museo obviamente no abre los lunes, pero todos estos centros de trabajo que se ubican dentro de la biblioteca, aunque no haya servicio en el museo, se les permite el acceso. Ustedes le dicen a los oficiales en la entrada que van a la biblioteca de estas direcciones y sí les permiten. El horario de la dirección de Etnohistoria es más reducido que el de la biblioteca, pero sí hay servicio de lunes a viernes. Entonces pueden ir ustedes a consultar toda la información. Continuamos, por favor, maestra. Bueno, aquí les voy a compartir los datos de la biblioteca para que si ustedes quieren visitarnos, conocer sus fondos físicos o a través de su catálogo, pues aquí les dejo toda la información para que ustedes pues hagan, tengamos el honor de recibirlos, ya sea únicamente que quieran conocer el espacio como tal o quieran una visita guiada o ver una muestra bibliográfica de los diferentes fondos que resguardamos, y si bien tienen alguna necesidad específica, pues con gusto los vamos a atender. La biblioteca está ubicada en el primer piso del Museo Nacional de Antropología. Tiene un horario de 9 de la mañana a 9 de la noche. Aquí les dejo sus contactos, tanto telefónicos como de sus redes sociales. Y digamos que pues ya tiene una gama amplia para que nos pongamos en contacto y conozcamos más de ella. Entonces, esta parte es importante para que conozcan el trabajo que ahí se realiza, no solamente para la parte interna, que son los estudiantes, los académicos y los investigadores del instituto, sino también para todo el público en general que desee conocer, pues, los materiales que nosotros resguardamos que tienen que ver con la memoria histórica y colectiva de este país llamado México. A través de sus fondos pues se pueden conocer todas estas fuentes de información. Entonces no hay ningún problema que ustedes quieran ir con su familia o compartir con algunas otras personas que no tengan como afín una especialidad o conocimiento en específico, sino que de manera general ustedes quieran conocer todo lo que ahí se resguarda. Entonces avanzamos. Bueno, aquí partiendo de que el análisis crítico de estas fuentes es principalmente para evaluar lo que puede ser fiable en el contexto de estas fuentes utilizadas, pues entonces esto es para hacer los enfoques comparativos. Es lo que les comentaba, que no todo lo que nos brinda el Internet pues puede ser las fuentes que nosotros vamos a requerir para hacer esos trabajos académicos y de investigación.
es este elemento que nosotros les proporcionamos es para que hagan ese contraste, para que ustedes puedan discernir qué es lo que académicamente está arbitrado, está analizado, está estudiado para que se publique y sea una fuente confiable para realizar estos trabajos. Entonces, en esta comparación de fuentes, podemos entender que se puede tener la comprensión más completa de esta historia, de lo que se esté investigando. Esta consideración de la perspectiva indígena es importante, no solamente de lo que se esté investigando con las fuentes, sino obviamente ese acercamiento que haya con la comunidad, pues va a reforzar esta investigación. Entonces, ¿por qué se entrelaza? Porque ya como habíamos venido revisando, la etnohistoria se nutre de una amplia gama de recursos informativos, que ya lo veíamos, que pueden ser documentos escritos, orales, hasta fuentes y materiales iconográficos, ¿verdad? La combinación de estos recursos, pues obviamente que nos dan el enfoque para realizar esta metodología que es muy rigurosa y que permite a los investigadores reconstruir historia de grupos humanos, especialmente aquellos que no dejaron registros escritos. Entonces, estos materiales de los que disponemos, pues creo que serán muy esenciales y muy provechosos para quienes gusten consultarlos. Pasamos a la siguiente, maestra. Aquí, en este punto de la recuperación de la información, me, bueno, a modo de ejercicio, yo busqué tal cual la palabra de etnohistoria, entrando a nuestro catálogo. Ustedes colocan en el navegador Biblioteca Nacional de Antropología e Historia y les va a arrojar en la primera selección, les va a enlazar a la página principal de la biblioteca y ya entrando a nuestra página van a encontrar este cintillo arriba, entonces nosotros nos vamos a ver a donde dice biblioteca digital, ahí se va a desplegar otra pantalla y vamos a entrar pues directamente al que es el catálogo, en donde se contienen todos los recursos que hasta el momento se encuentran en la base de datos. Debo decirles que no todo lo que está en la biblioteca está en este sistema. ¿Por qué? Porque este sistema como tal se empezó a implementar en el 1992 aproximadamente. Entonces, a la fecha, pues todavía hay una gran cantidad de materiales que no están registrados. Sin embargo, la biblioteca es de las pocas que todavía conservan sus catálogos en tarjetas catalográficas. Entonces, cualquier tema que en el momento que ustedes hagan su búsqueda no encontrar, si acuden físicamente a la biblioteca a través de esos catálogos, pueden recuperar su información. Entonces, no hay manera de que digamos que no lo tenemos o de que no se encuentra, porque hay muchas formas de recuperar o tener el acercamiento con toda esta información. La biblioteca, yo hice este ejercicio de por palabra tal cual, buscar en nuestro catálogo Etnohistoria. Y lo que me recuperó el sistema es que nosotros tenemos 242 resultados que ya tengan que ver con el tema, con el título, que se relacionen con esta disciplina, pues tenemos esa gran cantidad de recursos disponibles en el catálogo. Tal vez haciendo otro ejercicio en las tarjetas catalográficas, pues esto supere la cifra que les estoy mostrando. Entonces, para que vean que sí es una disciplina que se ha tratado y que se ha adquirido muchos materiales para conformar o integrar los acervos que nosotros resguardamos. Continuamos, maestra, si es tan amable. Bueno, aquí en este catálogo, ya por título específicamente, que la palabra etnohistoria aparezca, encontramos 107 títulos tal cual. Y para mi gusto, ¿verdad? Compartirlo con ustedes, que de tesis de licenciatura, pues tenemos 330 tesis relacionadas con la carrera de etnohistoria. Y obviamente pues ya nos vamos con los posgrados. En maestría aparecen 252 y en el doctorado se repite el dato. Es muy impresionante porque al final del día, si quiere avanzamos, maestra, por favor. Como podemos observar, la biblioteca eh, tiene sus materiales. ¿Por qué? Porque es la Biblioteca Nacional y es la Biblioteca Central del INAH.
Entonces, aunque en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en la ENA, se tenga su biblioteca, obligadamente los estudiantes tienen que donar un ejemplar de su tesis a la biblioteca. Por eso es que nosotros tenemos toda esa cantidad de materiales. En el catálogo ustedes van a encontrar un micrositio o un espacio en donde esas tesis hayan sido sujetas a los premios SINA o que estén galardonadas con alguna mención honorífica específica. Eso se hace en este tratamiento de ese espacio y ahí las van a encontrar. Entonces a mí me agradó muchísimo de que tengamos toda esa cantidad, por lo menos en nuestros acervos de tesis, de esta importante disciplina. Ahí pues me es grato porque sabemos que los estudiantes y los investigadores, la gente académica que quiera tener acercamiento con el tema, pues va a encontrar y va a encontrar pues bastante información. Entonces, específicamente en este ejercicio que yo realicé de las tesis, pues tenemos todos esos datos. Espero que para ustedes también sea grato conocerlo y que pues de alguna manera sepan que si ustedes hicieron algún trabajo de titulación, pues ahí lo tenemos, ahí lo pueden recuperar. Ahora siguiendo con estos ejemplos de recuperación de la información, pues llegamos a un catálogo muy importante y que obviamente también forma parte de WordCat, en donde nosotros recuperamos información de muchas formas. Es un catálogo muy amigable que tiene todas estas alternativas para conocer qué es lo que resguarda esta universidad, por lo menos que se puede recuperar en línea. Esta red de bibliotecas que está o que ya desarrolló el libro UNAM, a mí me parece pues fantástica, porque no solo indica el tipo de material que podemos consultar, el tipo de formato en el que lo podemos consultar, sino también el lugar en donde está disponible. Eso le ahorra mucho tiempo a los estudiantes y a los investigadores porque no tienen que ir a una biblioteca central y de ahí ver que no se encontraba, sino que a muchas ocasiones los materiales están en las facultades o están en los colegios. Entonces les dicen qué cantidad de recursos hay disponibles y ya cuando el usuario quiera esa información, pues va con la certeza y la seguridad de que ahí lo va a recuperar. Esta es una captura de pantalla de su catálogo, de su pantalla principal, y pues vemos todas las maneras en las que nosotros podemos recuperar la información. Ellos los tienen divididos en el catálogo de autoridades y nosotros conocemos el autor, específicamente desde esa sección lo podemos recuperar. Si ellos tienen la sección de fondo antiguo, tienen una parte muy importante que por lo menos a los bibliotecarios agradecemos mucho, que son los autores normalizados, el trabajo que ellos hacen. Tienen sus libros digitalizados o en formato electrónico y tienen su fondo antiguo. Entonces, la UNAM es de las que tiene esa red de bibliotecas que hace unos momentos yo les comentaba y que por tener presencia también a nivel nacional, es importante que ellos hayan realizado todo ese esfuerzo de lograr consolidar esa red de bibliotecas, porque pues obviamente con eso ellos tienen el alcance y posibilitan a sus estudiantes de cumplir con todos sus requerimientos escolares y académicos. Esta universidad también ha tenido la oportunidad de desarrollar, crear y adquirir bases de datos. También tiene muchos repositorios, forma parte de un catálogo colectivo y pues estos recursos informativos digitalizados, muchos de ellos son las tesis, el fondo antiguo y obviamente que ya desde su nacimiento que vienen estos recursos electrónicos y digitalizados, pues también muchos de ellos son de acceso abierto a algunos, otros solamente son para su comunidad, pero al final del día pues es fuente de información accesible para todos. Entonces, pues se los comparto. Algunos ya los conocieron, en otros pues es lo que van a conocer y tienen a su disposición. Continuamos, maestra.
esta base de datos que les comparto se llama Latindex. Es de los recursos que ofrece la universidad. En este catálogo, pues ustedes van a encontrar una gran cantidad de revistas arbitradas, científicas, que manejan diversos temas y a través de esta plataforma, pues se puede tener acceso a esas revistas, esos artículos científicos de diferentes partes del mundo. Este catálogo ha reunido y de manera colectiva todos estos trabajos en una forma pues muy sencilla de recuperar. No es complicado el navegar en esta página y se ha desarrollado toda una serie de herramientas que le permiten a los usuarios que tenga esa interacción o ese acercamiento y le facilite mucho la recuperación. No le complica la vida, no es algo sofisticado de lo que no se pueda manejar. Entonces, esta parte es importantísima para todos aquellos que requieren esa información actualizada y de primera mano. Entonces, son las fuentes primarias de las que les hablaba y aquí tenemos diferentes opciones, diferentes alternativas de cómo realizar esa búsqueda. Ahí les dejo la liga para que ustedes vean cómo lo pueden localizar en el navegador. Y seguimos, me detengo en esta parte, continuamos maestra, porque es de las eh, bases que considero muy completas y a comparación de las que son propietarias que sí cuando uno tiene que pagar por acceder a ellas, en esta pues tiene una gran cantidad de material, su alcance es impresionante y el desarrollo que ellos han tenido para evaluar, para arbitrar toda esta información, pues también, porque aquí aparecen ciertas características del propio catálogo en donde se pueden evaluar todas estas confiabilidad de la información. Entonces, es una base muy completa, aunque pareciera que es sofisticada, créanme que no lo es, y en algún momento que ustedes consideren oportuno utilizarla, pues se la recomiendo muchísimo. Avanzamos en la siguiente. Aquí hay un ejercicio y esta lámina se las muestro porque es la calidad del trabajo. Aquí les muestra desde cómo referenciar, cuántas búsquedas ha sido. Esto principalmente cuando un investigador quiere ver cómo ha sido conocido su trabajo, cuántas veces se ha consultado ese artículo, cuántas veces se ha descargado, cuántas veces ha sido mencionado. Esta parte porque muestra las gráficas actualizadas. Entonces, muestra una serie de palabras clave de cómo se recupera esa información. Entonces, para efectos de evaluar algún trabajo, esto es fundamental. Por lo menos para el área de investigación, yo creo que es crucial. Es la parte en que muchas veces no se reconoce mucho o no se sabe mucho, pero cuando se entra a este tipo de sistemas y su trabajo es consultado a través, créanme que sí, es muy, muy valioso. Entonces, en un momento que nosotros hacemos una bibliometría, pues es fantástico ver cómo no es desapercibido, que sí tiene una relevancia, que sí tiene presencia en diferentes partes en donde se consulta y aquí tenemos la parte donde dice indizado Google. Ahí quiere decir que esta parte académica que ellos manejan, pues ahí la vamos a encontrar. Entonces, para los investigadores es un baluarte, considero yo, y bueno, para los bibliotecarios es como ponernos el datos en bandeja de plata, porque a nosotros nos aporta mucha información para realizar nuestro trabajo y en un momento dado que nosotros querramos hacer algún trabajo de presentación de los recursos que manejamos, pues aquí tenemos información muy valiosa para que compartamos con ustedes. La que sigue, maestra, por favor. Esta parte es importante que se conozca
porque le permite al usuario ir desmenuzando y ser muy específico en su búsqueda. Si lo que requiere son temas muy especializados, con esta parte de búsqueda avanzada, pueden ir llenando cada casilla y les va a arrojar lo más exacto. Lo que les mostré al principio es como ir de lo general a lo particular. Entonces, a través de esta búsqueda avanzada, ya lo que ustedes van a recuperar es lo que decíamos, que es información muy fiable, que pueden confrontar y que va a ser también lo más actualizado. Va a ser los artículos o las revistas que estén publicadas que estén más recientes. Avanzamos, maestra, por favor. Aquí en esta misma página les maneja diferentes categorías de búsqueda, ya sea por tema, por formato, por soporte, por contenido, por toda la variedad de las formas de que yo les decía, no es complicada hacerla, la forma es familiarizarse con la página y obviamente conforme más la vayan utilizando, pues más ventajas ustedes les van encontrando, más bondades para que les permita ser un auxiliar y una herramienta importante en sus investigaciones. La que sigue, por favor. Siguen siendo características del mismo catálogo y que ustedes vean que para una urgencia que tengan de encontrar su información, el tiempo no va a ser el problema. Va a haber esa recuperación inmediata para que ustedes localicen sus materiales. La que sigue, maestro. Bueno, aquí ya estos ejemplos que yo les comparto ya son bases de datos gubernamentales de las que les mencioné en la clasificación que teníamos de los organismos. Estas bases o estas plataformas son de acceso abierto. Pocas son las que les piden crear una cuenta para que ustedes recuperen la información. La mayoría tal cual lo que ustedes referente a la temática o a los datos que ellos manejen, se las van a arrojar. No hay problema para hacer ese intercambio o esas búsquedas en sus catálogos, en sus navegadores internos, y son páginas que vienen pues diseñadas, son atractivas a la vista porque la información es fácil de localizar. Entonces ya de entrada vienen esos conjuntos con los cintillos para que ustedes sepan a dónde ir directamente sobre los datos que sean de su interés. Esta plataforma es de un ámbito nacional, es dependiente del gobierno y obviamente que para la investigación es lo que siempre nutre las investigaciones, datos, siempre es lo que se maneja en los tipos de informes, en cualquier trabajo que nosotros intentemos realizar, pues estas eh, bases son importantes porque para eso son creadas. Hay esa apertura de información en la cual no se restringe, creo que nada, son excepciones las que se podrán encontrar, pero en su mayoría son datos que se manejan y que además tienen esa interconexión con otras dependencias. Entonces, muchos de ellos a ustedes les permite cotejar con otras instancias para verificar si eso es lo que usted, o enlazar para otros datos que puedan ustedes requerir. Avanzamos, por favor. Aquí, obviamente, esta tal vez por muchos es conocida, que es la del INEGI. Para diferentes situaciones en que hemos requerido información, a mí me agrada mucho ver cómo ha avanzado y cómo el INEGI ha hecho estos cambios con el uso de la tecnología. Ha permitido categorizar mucha información en la que específicamente aportan datos y no perdernos en todo un mundo de información. Entonces, hay ejercicios que yo realicé, por ejemplo, de acceso a la cultura, de disponibilidad de museos, de bibliotecas, de cuánto asiste la gente a las bibliotecas o a espacios culturales de entretenimiento, y ya esas categorías están muy, muy bien separadas, además de que van acompañadas como de gráficas, algunos también tienen esa cuestión de hipertexto, que en la misma página se puede navegar para encontrar otro tipo de informaciones. Entonces se pueden descargar los archivos,
no tiene restricción para hacer esas consultas. Y obviamente que yo creo que para la mayoría de los trabajos académicos siempre el INEGI es un referente de primera mano. Seguimos, por favor, maestra. Ahora, esta página es de datos abiertos. Esta base también es gubernamental. Es la página de transparencia presupuestaria del Gobierno de México y también nos permite hacer todas esas búsquedas con este tipo de información que uno requiera, y para la etnohistoria creo que es una parte interesante porque cuando uno ya presenta los informes finales, pues también se quiere documentar con todo este tipo de información. Entonces, esta base de datos es abierta, no tiene mayor problema, también son muy amigables las formas en las que fueron desarrollados sus registros. Entonces, pues si ustedes quieren echarle un vistazo después, ahí también les comparto esta página. La que sigue es, esta ya es del gobierno de la Ciudad de México, está, le llaman el sistema Jolote, es este portal de datos abiertos y el tema que a ustedes se les ocurra, preguntar sobre la Ciudad de México, aquí lo van a localizar. Es una plataforma pues que se ha ido cambiando conforme a las últimas gestiones de gobierno, pero ha ido ahora sí que de menos a más, ha mejorado muchísimo. Es una cuestión muy interesante porque para los capitalinos cualquier información que requieran, desde vivienda hasta de multas, me parece que ahí se pueden checar, verificentros, todo ese tipo de información que en algún momento dado los ciudadanos requieren saber, todo se concentra en este portal. Entonces, pues es un referente que por lo menos a los que vivimos en la Ciudad de México, sí nos es de mucha utilidad. Seguimos con la otra meta. Esta me pareció muy interesante compartirlas con ustedes porque esta es del Gobierno de México. Cuando ustedes entran a esta base aparece una lista extensa, extensa de organismos, y en cada uno que ustedes vayan pulsando, en cada uno de la lista, los va llevando a esa página. Aquí están la mayoría de las secretarías y los organismos dependientes del gobierno federal, y todos ellos son con bases de datos abiertos. Ustedes pueden consultar toda esa temática, es muy larga, yo nada más les puse ahí la parte principal de la pantalla, pero no sé, alcancé a contabilizar unas 50 dependencias a las que ustedes pueden tener acceso para esa información. Esta principalmente depende de la Secretaría de Gobernación, y toda ella, pues son ese tipo de materiales que yo les compartí a ustedes, que puede ser desde una reglas de organización, planes de apertura institucionales, son mapas, son informes desde el presidencial hasta de interés común, pueden venir lo de mesas directivas, pueden ver estadísticas de migratoria, presupuesto, en fin, es grandísima la lista, y ustedes, pues ahí en algún momento dado, pues échenle un vistazo. Espero que les parezca interesante. Continuamos, maestra. Bueno, nos vamos no sé si me fui muy rápido, discúlpenme. No quiero que salgamos como que perdamos tiempo para tener ese intercambio de experiencias o preguntas que tengan ustedes. Entonces, pues miren, les comparto una reflexión final de todo este trabajo que compartí con ustedes, y que bueno, que las aportaciones principalmente es para coadyuvar en el análisis e investigación de la etnohistoria como un estudio de las culturas y sociedades pasadas, por lo que se considera de vital importancia la consulta de documentos históricos y todo aquel recurso informativo que contenga la perspectiva de la antropología. Y pues obviamente la etnohistoria, ¿verdad? Que ya habíamos que decíamos que era un derivado. Utilizar métodos combinados históricos y etnográficos permite entender cómo las comunidades indígenas vivieron y se adaptaron a sus tradiciones a lo largo del tiempo, utilizando una diversidad muy importante de medios para transmitir todo ese conocimiento y su legado. La que sigue, por favor.
Esta parte es la que me corresponde a mí hacer en la biblioteca, es la alfabetización informacional y que obviamente todas las bibliotecas tienen esa obligación de formar a sus usuarios para que ellos se vuelvan independientes, para que todo esto que les mostré, pues ellos sean autosuficientes en la recuperación de esa información. Entonces, por lo tanto, es una responsabilidad que tenemos y un compromiso que tenemos con nuestra comunidad de usuarios de los archivos y centros de documentación para que ustedes aprovechen esos recursos. Que una biblioteca, un archivo y un centro de documentación no se vuelva un almacén de libros, que sea un ente vivo, evolutivo, que no trae el conocimiento y que le permita a las nuevas generaciones y a los que ya no somos tan nuevos, que tengamos esa transmisión del conocimiento, que todo ese esfuerzo, todo ese trabajo que se realiza en las bibliotecas, por mínimo que sea, pues es para eso, para que esa comunidad tenga en tiempo y forma la satisfacción de todas sus necesidades de información. Por eso el utilizar el desarrollo de las nuevas tecnologías en favor de la consulta, recuperación, acceso, administración, la transferencia, almacenamiento, la transportación, el intercambio y la organización técnica de estos recursos informativos, pues pueda que estén disponibles en la biblioteca, sea para eso, que sea para ustedes y que no sea desperdiciado. Y ahora con esto que les compartí, ustedes entiendan que sí hay muchas alternativas, que sí hay muchas fuentes de información en donde ustedes pueden recuperar y esos trabajos académicos pues realmente sean eso, ¿no? Con ese nivel y esa calidad, esa forma rigurosa y de lo que hablábamos, esa metodología que se requiere para que ustedes lo lleven a cabo. Entonces, la que sigue, maestra. Aquí también comparto todas las referencias y las fuentes que yo utilicé para hacer este trabajo. Y pues ya con esta lámina, pues yo les doy las gracias. Espero no haberlos aturdido con tanta información, sino es, digamos, la expectativa de despertar en ustedes el interés y conocer todos esos atractivos que se tienen en las bibliotecas y que no se vea como eso, ¿no? Que algo ajeno a que por no ser de una escuela o de una institución, ustedes no los puedan conocer. Por el contrario, es nuestra obligación el hacer esa difusión y esa promoción de todo eso que resguardan las bibliotecas para que sea conocido por todos. Entonces, pues muchísimas gracias, estoy a sus órdenes y espero que pueda ahorita responder a todas sus preguntas. Gracias. Muchísimas gracias, maestra Alicia, por esta presentación. Voy a quitar la presentación. Bueno, hay varias felicitaciones. Aquí en el chat Soraya dice que muy interesante. También en Facebook tenemos algunos comentarios de felicitación. Patricia Hernández manda saludos desde Torreón, Coahuila. Y Patti Soto, también desde Michoacán. La Rumba Gladiador Salcero nos dice que muy interesante la información, sobre todo saber más de nuestra historia le parece fascinante. Y bueno, pues sí, yo coincido con estos comentarios, celebro que se estén recibiendo con este agrado. Yo creo que nunca viene mal recordar, primero un poco haciendo el recorrido mismo que tú hiciste en tu presentación, que agradezco mucho fue empezar primero, ¿no? Por qué es la etnohistoria, para qué sirve, a qué se dedica. Y yo creo que si esas discusiones existen en ámbitos académicos, que yo las he escuchado mucho, yo no soy etnohistoriadora, pero desde que era estudiante las escuchaba. ¿Qué es la etnohistoria? ¿Cuándo surgió? ¿Qué hace? ¿Cómo se desarrolla? Y algunos por ahí decían, ¿existe o no existe? En fin, ¿no? Un montón de cosas que hay ahí como en la discusión y en el aire todo el tiempo. Bueno, si eso existe en el seno académico, no me puedo imaginar qué se piensa, digamos, en el mundo no especializado o no cercano a estas discusiones. Es decir, afuera está peor, ¿no? Y hace mucha falta la divulgación de la etnohistoria. En contextos diversos yo he hablado de la etnohistoria, sale por ahí a la conversación y claro, muchas personas me ponen cara de qué estás hablando, qué es eso, con qué se come. Y creo que sí, ¿no? El nombre puede ser confuso y no es para nada trivial recuperar de estas definiciones, a lo mejor básicas, pero que sí nos hacen recordar, pues, de qué disciplina estamos hablando y a qué se dedica y de qué manera contribuye al conocimiento de nuestra historia como país, como sociedad.
Conectándolo con eso, bueno, por supuesto el valor de los archivos, las bibliotecas, que creo que son espacios a veces, yo no diría olvidados, yo cada vez que voy a una biblioteca, a un archivo, veo mucha gente y eso es algo bueno, pero al mismo tiempo sí, ¿no? Creo que también hace falta divulgar mucho de lo que se hace y de los acervos con los que se cuenta. Hace poco en un círculo de lectura que hay en la biblioteca, el último viernes de cada mes, ¿no? Platicábamos a Alicia y otros colegas pues que las bibliotecas son como museos, pero museos de libros. Y no, yo no lo había pensado así, esto es una reflexión reciente, eh, pero la virtud de este museo de libros es que es un lugar donde puedes tocar la colección, si no todo, pero una parte del acervo y además la puedes leer y aprender directamente y hacer tus propias interpretaciones, no mediado por una cédula. Esa idea yo la traigo ahí dando vueltas porque creo que eso es una de las riquezas de una biblioteca, poder acceder al acervo de manera directa y construir tu propia experiencia con el objeto. Con el archivo histórico, pues puede ser algo similar. Obviamente hay que tener un proyecto, hay que acercarse a los documentos con ciertos cuidados, pero digamos que también, ¿no? Son espacios públicos a los que uno puede acceder y puede ir directo a la fuente de información. A veces se nos olvida eso, creemos que todo está como quién sabe en dónde, pero la verdad es que podemos nosotros, cualquier persona, acercarnos a estos lugares y consultar los documentos o los libros o bien acercarnos a las personas que trabajan ahí y que nos puedan compartir un poco más de lo que saben. Y bueno, particularmente del archivo, de los archivos que están ahí en el museo y de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, creo que, y agradezco mucho que nos presentaras a detalle cómo ir consultando el catálogo en línea, la página, porque aunque parezca algo así como muy, pues no sé, ¿no? Como una página que uno puede entrar fácilmente, la verdad es que no lo hacemos y se conoce poco. He podido estar más cerca de la biblioteca este último año y aprender mucho de ella, pero toda mi trayectoria como estudiante de la Escuela de Antropología, nunca fui a la Biblioteca Nacional y muchos de mis alumnos ahora tampoco han ido. Y aunque sea el mismo instituto y parecería que la ENA tendría que ser muy cercana a la biblioteca, creo que lamentablemente no es tan así. Y creo que sí hace falta. Y bueno, si eso es con la ENA, pues lo mismo para otras instituciones, hay que acercarnos más, comprender cómo usar el catálogo, aprender a usarlo. No es nada más teclear, hay dos cosillas, ¿no? Es mucho más. Y esto que tú llamas el concepto me parece fascinante, alfabetización informacional, ¿no? Hay que aprender y alfabetizarnos en el uso de estos catálogos y fuentes de información para poder, pues, acceder a ellos y sacarles un mejor provecho si estamos haciendo una investigación o simplemente queremos aprender algo nuevo. Y bueno, finalmente, pues yo me quedo pensando, ¿no? Todo lo que existe en este país como patrimonio documental y bibliográfico que no sabemos que existe, que no sabemos que ahí está esperando pues un trabajo de catalogación, un trabajo sí, de organización y también pues su consulta, ¿no? Que vayamos y seamos parte de esos acervos, que formamos parte de ellos, que los usemos, ¿no? Que recuperemos a veces esa información que ahí está guardada en diferentes espacios, cajas, cajones, estanterías, ¿no? Y que no estamos, pues no los tenemos en el radar y no estamos cerca de ellos. Entonces, bueno, pues eso es lo que me quedo ahorita. Y bueno, aprovechando, Erendira en el chat nos dice, ¿de qué manera sientes que las bases de datos pueden ser divulgadas para aprovechar la información de mejor manera? Y te pregunta también, ¿sientes que las bibliotecas son el espacio ideal para gestionar dinámicas enfocadas a la divulgación y uso de las herramientas, así como de catálogos disponibles? Pues te doy la palabra, Alicia. Muchas gracias por tu pregunta. Mira, obviamente que las bases de datos, hay algo que quiero comentarles acerca de las bases de datos. Aunque pareciera abiertas, son esfuerzos titánicos que realizan las instituciones por, digamos, en este caso, las universidades, que son las que más las utilizan y tienen como la posibilidad de adquirirlas y que son muy poco utilizadas. Aunque sean abiertas, requieren de esfuerzos para adaptarlas porque requieren del uso de tecnología, de software, de equipo, de plataformas, de licencias para poder consultarlas.
Entonces sí son una herramienta muy útil y por eso les decía que es el rol importante que jugamos los bibliotecarios. Si nosotros tenemos esa apertura de alfabetizar a nuestros usuarios, de formarlos, de conducirlos, esto es como el cerrar ese círculo, de sacarle el provecho a la base de datos y que esas gestiones y todo ese recurso que destina la institución pues sea aprovechado, tenga una utilidad. Hay instituciones, obviamente las privadas, en donde ellas tienen bases de datos propietario, en donde se paga una licencia, se tiene un costo muy alto y son poco explotadas porque los alumnos no saben navegar en ellas, no saben recuperar la información. Entonces, eso genera un costo muy alto que pagan las instituciones, pero además, por otro lado, la misma organismo que crea esas bases de datos, que los opera y que los promueve, que los administra, ellos sí tienen mecanismos diseñados para crear esas estadísticas de cuánto tiempo se usó, qué fue, información fue la que se recuperó, quién más fue el que la utilizó, en qué horario se utiliza más, qué tipo de información, en qué formato se baja más. Entonces, tienen esas dos aristas, pero en el caso de que refiriéndonos a las de acceso abierto, en la medida de que sean más utilizadas, más explotadas, por llamarlo de alguna manera, de los usuarios, mayor beneficio va a traer, porque eso va a hacer que los organismos que se dedican a crear y alimentarlas, pues vean esa necesidad de fortalecerla, de seguirla alimentando para pues satisfacer esas necesidades. Entonces, sí son un buen recurso, hay que hacer uso de ellas y para eso estamos nosotros. Cualquier duda que se tuviese en qué tipo de base podemos consultar o cómo la podemos consultar, pues se pueden acercar con toda la confianza y nosotros podemos organizar un taller, un curso para dárselas a conocer. Y las bibliotecas, claro que pueden crear esas dinámicas, es nuestra función. No podría ser, como yo les decía, es un ente evolutivo, en cambio constante, porque ya lo vimos, los recursos cambian, han cambiado y van a la par del desarrollo de la nueva tecnología. Entonces, hay bibliotecas en nuestro caso que tienen eh, pues son esas dos formas, tanto de híbrido como lo digital, y que operan en esta forma de que todavía es presencial la consulta. Entonces, obviamente que sí tiene esas dinámicas en donde nosotros debemos de formarlas y si no existen, pues debemos de crearlas. O sea, no porque no estén, en el caso de la Biblioteca de Antropología, no porque no haya difusión o no exista un área de difusión, pues no se puede hacer o no tengamos la obligación de realizarla. Entonces tenemos que vencer algunas resistencias para que eso se dé y para eso nos formamos, para eso desarrollamos las habilidades, para eso adquirimos los conocimientos. Entonces, esa es la parte en donde sí estamos obligados. Y la misma demanda, el mismo usuario es el que nos va forjando, es el que nos va a decir. Y ahorita que lo comentas, maestra Blanca, quiero pues compartir esa experiencia, si me dejas, de esta que tuvimos con el grupo de licenciatura que tuvo a bien llevar a la biblioteca en donde iban esta chica invidente y ahí es en donde respondemos esa pregunta, ¿no? Cómo cada quien a través, no solamente de sus expectativas, sino de sus necesidades, podemos transformar esa experiencia, la podemos crear y recrear. Nosotros la podemos vivir de alguna manera, pero esta chica la transformó de una forma que a mí me dejó completamente maravillada. Yo la vuelvo a recordar y en verdad que sí me causa esa piel chinta porque incluso mis compañeras con las que tuve la oportunidad de compartir la visita guiada, es algo que recuerdan con muchísimo cariño porque ellas me decían, no esperamos la respuesta de nuestra compañera, ¿no? Entonces, espero que con esto también le nazca por lo menos la intriga o el interés a nuestra querida participante de asistir a la biblioteca y que pues ella misma lo compruebe y ella haga esa transformación de su experiencia y ella nos diga qué es lo que generó una visita de esta naturaleza. Gracias. Gracias, Alicia. Sí, claro, ¿no? Pensábamos que una persona con alguna discapacidad, algún grado de discapacidad visual no tendría
la biblioteca no tendría nada que ofrecerle. Y lo bonito de esa experiencia que cuentas es precisamente que sí, ¿no? Que la biblioteca tiene mucho que ofrecernos a todas y todos, más allá de todas de nuestras posibilidades o necesidades o capacidades específicas que también son muy variables, ¿no? A ver, tenemos, bueno, hay otras felicitaciones de Carla Pichardo, Teresa Gil y Marta Gil que te están acompañando desde el Facebook. Hay otro comentario de Luis Carlos que dice, increíble trabajo de investigación. Se agradece saber más sobre términos quizá desconocidos para el público en general y la labor de preservar todo el material y archivos que existe en nuestras bibliotecas. Asimismo, la importancia de seguir investigando con materiales físicos que siguen disponibles y no depender únicamente de medios digitales, donde los mismos a veces repiten información errónea o poco detallada, al igual que la inteligencia artificial, donde solo replica datos investigados por encima de lo ya publicado en línea. Felicitaciones. Y bueno, acá en el chat, en el Zoom, tenemos un comentario del doctor Eduardo González que dice, bueno, es pregunta, bueno, felicita y luego es pregunta, ¿existe una forma para que personas usuarias de la biblioteca y del archivo de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia tengan orientación sobre qué fondos bibliográficos y documentales existen y sobre todo cómo hacer mejores consultas en las bases de datos? Muchas veces no sabemos lo básico, cómo buscar un libro, una revista, un libro, una fotografía o un fotograma. Sabemos qué queremos, pero no sabemos cómo conseguirlo. Bueno, no sé, ahí Alicia. Pues creo que este es el reto de todo usuario de una biblioteca. Pareciera que por ser algo en donde ya encontramos en un navegador o a través de una computadora, la tarea más sencilla o más fácil. Y muchas veces se enfrentan a que no. Entonces aquí es nuevamente el reto que tenemos nosotros de captar todas esas necesidades y buscar las formas de satisfacerlas. Tenemos que idear, ser innovadores en esos mecanismos para que realmente funcionen y no se vayan decepcionados los visitantes, porque, bueno, decir una biblioteca que tiene más de 500,000 ítems y que no se llevó absolutamente nada, pues no sería la decepción de él, sino de nosotros, que no supimos satisfacer esa necesidad de información. Entonces, sí, sí hay formas, como le decía, hay muchas resistencias todavía por crear o permitirnos a los trabajadores crear esas herramientas, pero no nos damos por vencidos. Finalmente los bibliotecarios somos muy tercos y pues construimos y vamos picando piedra, vamos siendo como cuchillito de palo todos los días en establecer. En la biblioteca como tal, pues se han presentado proyectos para crear estos cursos y estos talleres de alfabetización. Por ahora no han tenido, digamos, eco, pero no dudamos en que así como se han aperturado formas de divulgación, que en un futuro muy próximo tengamos esa oportunidad de crear esos talleres para que nuestros usuarios sean, digamos, autosuficientes en la recuperación de su información. Sin embargo, en lo que eso sucede o no, los que sí estamos laborando en la biblioteca, estamos facultados para hacerlo. Si no bien es un grupo, si es de forma personal, pues con mucho mayor razón tiene que ser digamos, la capacitación en ese momento que la requiera el usuario para que él sepa cómo recuperar de todos esos fondos que tiene la biblioteca lo más cercano o lo que él necesita para esa investigación que está realizando. Y ¿qué es lo que ocurre? Se supone que la automatización nos debería de ayudar en tener en un solo lugar concentrado toda esa información para que no se pierda físicamente y no se pierda en ese catálogo. Entonces nosotros le podemos ir indicando qué fuentes o qué acervos son los que podría consultar para tener esa información. Y tan es así, a veces hablando de resistencias, que hay usuarios que aunque esté el catálogo, ahí esté la computadora, ellos prefieren irse a la cajonera y abrir y ahí anotar a mano su ficha. Entonces veamos esta dualidad, digamos, todavía de experiencias y de conocimientos, pero que de alguna manera sea de una o de otra, el usuario puede recuperar su información. Y con mucho gusto yo estoy en un horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Yo estoy en el departamento de procesos técnicos y si por alguna razón mis compañeros que están en servicios al público no tuviesen la oportunidad o el tiempo para
capacitar, orientar al usuario en el uso de nuestro catálogo, con mucho gusto pueden dirigirse a mí y yo estaré en entera disposición de colaborar con ellos para que no se vayan con las manos vacías. Entonces estoy atenta a sus peticiones y con mucho gusto yo los recibo allá en la biblioteca. Gracias. Gracias, Alicia. Pues tenemos dos comentarios más. Uno es Gil Edith, dice, felicidades, definitivamente es importante saber y adquirir conocimiento en las bibliotecas y es importante acercar a las nuevas generaciones. Eh, pues sí, ¿no? Sobre todo más jóvenes. Tal vez no es una biblioteca, particularmente la de antropología e historia, no es una biblioteca con materiales infantiles, pero sí podemos hacer cosas, ¿no? Para acercar a las nuevas generaciones. Y finalmente, para darte la palabra también ya para concluir, Janet nos pregunta periodo o periodos históricos son los más estudiados de acuerdo con lo que se consulta en los fondos y las tesis. ¿Y qué nos recomendas, qué recomendaciones nos darías? Ya no, me borraron el comentario. Bueno, ahorita saldrá, te doy la palabra. Mira, como tal, lo que hemos visto en los periodos históricos de las tesis, por ser una disciplina recientemente joven, no vamos a decir que hay material que vas a consultar del siglo XVI propiamente de las tesis. Más bien, la riqueza de las tesis es que han hecho estudios, a lo mejor en retrospectiva. Todas esas investigaciones que han aportado a través de esos trabajos de investigación son los que tal vez abarquen periodos más antiguos de estos estudios. Lo que sí te puedo decir, más bien en los fondos de la biblioteca, qué periodos son los más investigados en cuanto a hablando de cuestiones históricas, pues digamos que la biblioteca tiene desde el periodo 16 que conforma su fondo antiguo hasta el siglo XVIII. A partir del siglo XIX ya le llamamos pues literatura contemporánea o fondos contemporáneos y esos fondos antiguos que se consultan, pues sí, no hay un periodo en específico porque dependiendo de la disciplina que esté investigando X tema, entonces son los libros que son los que se consultan. La ventaja de la biblioteca, digamos, en ese tipo de fondos, es que las temáticas que se han resguardado a lo largo de todos estos años y que se han adquirido para formar parte de sus colecciones son muy variadas y muy diversas. Entonces, pareciera o en algún momento se pensó que por ser la biblioteca especializada en antropología e historia, esos eran los únicos temas que se manejaban y ya nos hemos dado cuenta que no. ¿Por qué? Porque hay diferentes disciplinas que incluso hasta diseñadores, en el caso del libro antiguo, son objeto de estudio por su soporte, por sus tintas, por su diseño, por la encuadernación, por la materialidad, digamos, del contenido de la obra, es objeto de estudio. Incluso podría pensarse que la arquitectura no tendría que ver, y no, ¿por qué? Porque a través de esas obras podemos hacer ese viaje histórico de cómo eran esas bibliotecas o cómo eran esos conventos o cómo eran esos seminarios donde se guardaban esas obras. La misma obra nos va llevando de la mano en contar esas historias y ese es otro enfoque, otra parte de estudiar el contenido de los materiales. Entonces, cocina, podría decirse, bueno, claro que sí, porque aunque sea poco el material, nos hablan de qué cocina es la que se practicaba o se usaba en esos periodos históricos. Entonces, como tal de las tesis, lo que sí te puedo decir, no hay un periodo que yo te pueda decir, más bien que a través de esas investigaciones, si se han recuperado información de esos, digamos, lapsos de tiempo que cada investigador ha tenido de objeto de estudio. Entonces es lo que te puedo comentar. Gracias, Alicia. Y la última pregunta de Allison. ¿Qué recomendaciones nos darías para acercar a los jóvenes a los acervos físicos? Primero, que conozcan que existe la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia y que es la responsable de llevar a cabo los trabajos de 72 repositorios que están a lo largo y ancho del país. Porque tristemente cuando llegan las visitas guiadas a la biblioteca, la primera pregunta que les hago, ¿y ustedes conocían la biblioteca? Y ahorita llevo el récord de todas las personas, son dos los que me han dicho que sí la conocían, ¿no? Entonces, lo primero es que la conozcas, que te acerques a ella y que veas qué parte
los jóvenes ahorita pues obviamente son las contemporáneas, pero cuando nosotros hacemos una selección de fondos antiguos o de formatos antiguos, pues quedan estupefactos, ¿no? Quedan fascinados de ver la materialidad y la historicidad de esos materiales. Entonces, pues dicen que eso nacería a partir de que tú tengas ese acercamiento y que, bueno, si tuvieses a bien visitarnos, pues nosotros te mostraríamos algo, una pequeña muestra, una selección que hagamos y tú nos dirías qué es lo que te atrapó, ¿no? A pesar de que sean jóvenes, qué es el atractivo que nosotros tendríamos para ofertar hacia ese público visitante. Gracias. Y bueno, si queremos consultar algún archivo, particularmente aquí Nicolás nos pregunta por el archivo parroquial, ¿cuál es el procedimiento para que podamos hacer una cita, para solicitar que nos dejen acceder al archivo y consultarlo? No hay como tal una restricción. Si es una necesidad específica, un dato específico que tengas y tienes referencia de que sí se encuentra en la biblioteca, es solamente acudir, porque hay fondos que sí están ya digitalizados. Entonces no sabríamos, de acuerdo a la necesidad que tuviese, si ya está o no. En dado caso que no, pues físicamente sí se le podría facilitar allá en las instalaciones de la biblioteca. No hay mayor problema. El único requisito, o más bien la restricción que se tendría es el horario, porque el archivo histórico como tal, o el institucional y este histórico que les menciono, nada más se elabora hasta las 6 de la tarde, a diferencia del horario corrido que tiene la biblioteca por el tipo de compañeros que ahí laboran, pero sin mayor problema acudiendo, sí, sí tienen acceso a ello. De acuerdo. Y a ver, Airi tiene una pregunta que levantó la manita. Adelante. Sí, hola. Tengo una pregunta respecto a, bueno, en ese tema, yo en mi caso estudié historia, pero vivo en una provincia y específicamente en el caso de Nayarit. Y creo que todo lo que tiene que ver en creación de fondos bueno, en todo lo que tiene que ver en archivos, bibliotecas, acceso a la información, está bastante, pues, atrasada la labor, ¿no? Y especialmente porque también hay una carencia de especialistas en el área. Yo en mi caso, pues desde mi poca experiencia como estudiante de historia, pues realmente no sabría, o siento que no, el currículum que se nos da personalmente no es como, no lo siento em, completo para poder ayudar, ¿no? No sé cómo yo podría aportar desde esta, al menos desde el momento en el que yo me di cuenta que hay una necesidad que cubrir, no sé cómo cómo ayudarla y a veces sí me preguntaría cómo puedo yo hacer como tal vez voluntariados o no sé si hay algún proyecto en el que me podría como ir tal vez involucrando para yo también ir entendiendo más cómo funciona este tema del rescate de archivos, promoción de el acceso a la información. No sé ustedes cómo lo verían, porque de hecho creo que el Archivo General de la Nación tiene unos talleres en línea, creo. Y preguntan como, hay una pregunta muy específica que me hicieron en un taller y decía, como yo, ¿cómo aportaría a mi comunidad para, o como el abrir un proyecto, ¿no? De archivos, algo así. Y yo sinceramente no supe cómo responder a la pregunta, no sé si podrían darme alguna impresión o hay algún ejemplo de cómo también podría yo darme una idea de cómo se podrían dirigir ese tipo de casos, ¿no? No solamente en Nayarit, sino en otros lugares. Gracias. Mira, afortunadamente ahora ya hay mucha información que se puede recuperar. Hay información que quizás si nos ponemos en contacto, podemos hacerlo, orientarte, porque incluso la biblioteca también brinda asesorías para que se hagan este tipo de trabajos. Entonces, si gustas, te puedo pasar mis datos. De hecho, aquí en la presentación al final está mi dirección de correo, que es muy sencilla, alicia-gil@ina.gov.mx. Entonces, si tienes a bien, por supuesto que sí, podemos orientarte, no es ninguna complicación lo que tú nos estás diciendo y para eso estamos. Precisamente creo que lo enriquecedor de estos eventos es que nos permite crear estas redes de apoyo
y que desde nuestros ámbitos de competencia, si está el poder apoyar, pues con mucho gusto yo puedo hacerlo. Entonces estoy a tus órdenes y por supuesto que lo que tú estás comentando sí es viable y sí hay una alternativa al respecto. Gracias. Ya está en el chat el correo para quien quiera contactar a Alicia. Y bueno, una pregunta más desde tu percepción, Alicia. Dice, partiendo de lo que mencionabas respecto a la etnohistoria, que apoya tanto recursos de la historia como de la antropología para recabar información en investigaciones, ¿qué sucede cuando los documentos de una comunidad varían de la memoria comunitaria de la misma? Dice, entiendo que la historia priorizaría la información en los documentos escritos, mientras que la antropología pondría énfasis en la memoria de la gente. Entonces, ¿qué posición tomaría en esta disyuntiva la etnohistoria? Mira, me atrevo a hacer el comentario, y no soy especialista en este tema, como lo aclaraba al principio, y precisamente para eso, qué bueno que surge este tipo de cuestionamientos, porque eso es lo que enriquece estas investigaciones. Yo no me atrevería a marcar una posición, porque al final eso respecta o corresponde a quien la realiza. Lo que sí te puedo decir que las fuentes de información quedan para contrastar, quedan para hacer esa diferenciación y que al final del día eh, no solamente decir qué es lo que va a tener validez, sino la memoria colectiva de esa misma comunidad, lo que está representando y lo que alguien quiso escribir. ¿Por qué? Porque es la interpretación, es la forma en que enfocó y hacia dónde le llevó, qué es lo que obtuvo y qué es lo que él mostró de esa experiencia. Entonces no podríamos decir que no es válido o que no correspondió a lo que la comunidad quiso o quiere hacer, porque al final de cuentas digamos que esto es subjetivo, esto se sujeta a quien lo está haciendo. Por eso yo creo que también importantísimo es esta metodología que utiliza la etnohistoria, que dice que es muy rigurosa y no solamente utiliza lo escrito, lo documental, sino que también ya habíamos lo que es la historia oral, ¿no? Las leyendas, los mitos. Entonces, todo eso que se recupera a través de esa otra fuente no escrita es lo que va a apoyar y lo que va a contrarrestar y va a confrontar en algún momento dado la investigación. Entonces, eso nos permite a nosotros ser críticos y ahora sí, nosotros con estos cuestionamientos que me parecen de lo más interesante, pues nosotros seríamos los que lanzaríamos estas cuestiones, pero a quien lo hizo, más no que eso quiera decir que lo que está evidenciando o lo que está mostrando seamos las personas que demos validez o no al trabajo. Entonces yo desde esa parte lo único que soy es responsable, respetuosa y no estoy en la posición de comentar alguna otra desaveniencia en ese tipo de situaciones. Entonces, creo que eso ya sería desde nuestro ámbito disciplinario lo que nosotros podríamos discernir en esa diferenciación. Gracias. Gracias. Terminamos con tu comentario, Marlene. Adelante. Justamente, de lo que estamos hablando ahorita, considero que la etnohistoria no solo reconstruye el pasado, sino que también nos permite visibilizar las experiencias y saberes de otras comunidades. Entonces, con lo que estábamos diciendo, ¿cuáles se considerarían que son las fuentes más confiables para llevar a cabo esta reconstrucción y cómo se pueden integrar de una manera más equilibrada a la oralidad sin que las fuentes escritas se pierdan, bueno, las voces de esas comunidades? Gracias. Aquí creo que retomamos un poquito parte de lo que presentamos y es precisamente que el ampliar nuestra perspectiva de búsqueda y entre más conocimiento tengamos de qué es lo que existe para que nosotros nos auxiliemos en esas investigaciones, ese criterio formativo, digamos, selectivo de información, pues lo va a dar esto, la familiaridad y el bagaje cultural que nosotros vayamos formando a lo largo de desarrollar estos trabajos.
¿Qué es lo que va a permitir hacer eso? Pues la metodología. La metodología que nosotros tracemos para hacer este trabajo es la que nos va a decir por qué, porque tenemos que limitar, ¿no? Tenemos que decir, yo estoy abarcando de esta zona y obviamente que lo trabajo que yo encuentre, pues me va a hablar de 20 zonas, pero yo no necesito de 20, yo necesito específicamente de esta. Entonces, todo lo que yo encuentre relacionado a ese enfoque o a ese énfasis o a ese tema, eso es a mí lo que me va a permitir documentar y considerar que es pertinente y fiable para mi investigación. Entonces, eso es lo que yo te puedo comentar, porque no todo lo que está no es todo lo que necesitamos. Y para eso es la diferenciación de decir que no todo lo que nos proporciona el Internet es lo que nos vendría de utilidad. Entonces, en la medida de que nosotros vayamos teniendo ese acercamiento con todos organismos, instituciones, formatos, soportes, es la forma en la que nosotros vamos a ampliar esa perspectiva de búsqueda y ser selectivos, nosotros mismos tener ese sentido de selectividad de la información. Eso es lo que te puedo compartir, Mario. Muy bien. Pues con eso vamos a concluir esta mesa, esta quinta sesión del Seminario Permanente del Observatorio Coyuntural Antropológico. Gracias primero, bueno, Alicia, por esta charla. Creo que generó como bastantes ideas y sobre todo pues nos dio mucha curiosidad y ganas de ir a la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. Entonces, pues todas y todos no dejen de ir. Creo que es un lugar todavía con mucho por descubrir. Y bueno, pues también gracias a quienes han estado aquí, a quienes nos acompañaron desde el Facebook, quienes nos van a ver por el YouTube, ahora que tenemos nuestra lista de reproducción, y quienes están aquí en el Zoom, pues también gracias por sus comentarios y dudas. Y bueno, pues ya para cerrar, anunciar que la próxima sesión, la sesión 6 de este seminario, será el próximo 3 de noviembre, despuesito de Día de Muertos, y la vamos a dedicar a la arqueología en esa ocasión. Nos va a acompañar el arqueólogo Enrique Vela, quien colabora en la revista Arqueología Mexicana desde hace ya mucho tiempo, y pues nos va a platicar precisamente de su experiencia sobre la divulgación de la antropología, de la arqueología, pero bueno, desde medios escritos, ¿no? Desde el caso de una revista de amplia difusión. Y de una vez también les anuncio que la sesión 7, que será la última, será el 17 de noviembre, dedicada a la antropología social con el antropólogo Enrique Martínez Velázquez, quien dirige y colabora también con INA TV en las transmisiones y en todos los eventos y filmaciones y ediciones de materiales audiovisuales del instituto. Entonces también nos va a platicar de la divulgación de la antropología, pero en ese caso en cuanto a medios audiovisuales. Entonces, para que vean que aquí tenemos de todo, ¿no? Desde archivos, fondos, medios digitales, catálogos, hasta revistas y audiovisuales. La idea era precisamente cubrir pues, la mayor cantidad de medios de comunicación que pueden dedicarse o pueden eh, atender la necesidad de divulgar y difundir nuestras disciplinas. Entonces, bueno, pues no se pierdan el próximo 3 de noviembre y luego el 17, las sesiones 6 y 7 de este seminario. Quienes están acá por el Zoom y están inscritos, no dejen de darle clic a la lista de asistencia, bueno, al formulario para la lista de asistencia y que no pierdan su constancia. Y quienes están a distancia, pues siguen conectándose a todas las actividades del OCA, que hay bastantes cosas, hay otros seminarios también, entonces no dejen de participar. Y bueno, pues listo, con eso terminamos esta quinta sesión. Gracias y que tengan bonita tarde. Muchas gracias a todos. Excelente inicio de semana. Abrazo, Blanquita. Gracias, Alicia.